Yo no sé si a ustedes les llamó muy poderosamente la atención los conceptos limitantes, lo parecidos que eran, expresados con palabras distintas, muchas veces vistos de lugares distintos, pero todos muy parecidos. Yo con mi compañera, que estaba a mi lado, si hubiéramos crecido en la misma casa, en la misma familia, ¿y sabe qué tenemos en común si miramos esa referencia? Nada. Y era exactamente lo mismo, en orden distinta, palabras distintas, pero el mismo concepto. Y acá te traigo, Melina, también ese que es el gran punto, ¿no? Nosotras queremos estar, queremos hacer, pero digamos que el mercado recién se está dando cuenta de que necesitamos algo muy básico, que es apoyo. Contanos un poquito ese gran tema, que somos casi 52% de la población mundial, pero todo lo que se invierte en nuestras ideas, en nuestras iniciativas, dista mucho de ese peso que tenemos en la sociedad, ¿no? Compartirnos 2 minutitos eso, que me parece un insight muy importante para que también sepamos que muchas veces no es que no logramos porque no podemos, sino que no logramos porque tampoco nos apoyan. Bueno, podemos estar hablando de muchos datos y ahí también tenés muchos conocimientos, pero creo que lo más interesante es entender, a mí me gusta mucho entender los sistemas, ¿no? A dónde vamos a entrar y un poco como esto del sistema operativo para hackearlo y para transformarlo también, porque el hackeo a veces parece que tiene una connotación negativa y en realidad tiene una connotación creativa. De hecho, si en algún momento quieren, miren lo que es la ética hacker, muy interesante y tiene que ver con esto, entender sistemas para apropiarnos y transformarlos. Y en esto digo, con la inversión, ¿quiénes crearon las reglas del juego? Trabajo en el mundo emprendedor tecnológico y si vemos qué se les pide a las personas cuando queremos hacer una ronda de inversiones, lo que se llaman las startups, y entonces tener capital semilla, o la fase de scale-up, que es cómo vamos a escalar, cómo vamos a llegar a otros niveles, es interesante porque para personas como nosotras es casi imposible. ¿Por qué? Porque tenés que correr, tenés que además tener un tipo de pitch que es bastante agresivo. No digo que no podamos ser agresivas, digo, es las reglas del juego. De hecho, hay varias investigaciones que dan cuenta que en la ronda de inversiones, cuando hay mujeres, se les pregunta siempre desde el punto de vista negativo, como si estuvieras fallando, ¿no? Como, ¿qué harías desde lo financiero? ¿Qué te está faltando desde este otro punto? Y a los hombres, al contrario, es, qué buena esta idea, ¿eh? Contame un poquito más sobre este otro punto para transformarlo. Y ahí justo ayer hablábamos, y es más, como que uno hace un rictus, ¿viste? Como que te pones más en esta cuestión, pero es parte de lo inconsciente que asumimos y a qué se aplaude. Y cuando digo que se aplaude, no digo que las personas tengamos esa búsqueda negativa o un proyecto de solo un grupo. Lo que digo es que las personas tendemos a estar en los grupos parecidos, porque esos son los grupos, y Kahneman, que ganó un premio Nobel con esta teoría, donde el cerebro actúa menos tiempo y es mucho más ordenado, y que vos tengas etiquetadas a las personas y digas, bueno, me cae bien, mal. Generalmente tendemos a que sean personas parecidas para que no tengamos este riesgo y esfuerzo cognitivo. Y eso trae un montón de lo que se llama cómo perpetuamos estos sesgos, ¿no? Y esos sesgos, además, para mí, lo más importante y lo más desafiante es cómo los terminamos haciendo lo propio, haciéndolo carne. ¿Vieron cuando hicimos el ejercicio de las frases asesinas? No solo esto que traías, Miriam, de, oh, qué interesante, nos podemos encontrar con que son 3 grandes frases que las escalamos, pero es la misma. Eso tiene que ver con que culturalmente se nos dice esto y se nos dice desde la escuela. Yo trabajo mucho también en el ámbito educativo y me preocupa un montón que el 78% de las personas que educan son mujeres. No, estamos en lugares de cambio estratégico. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y no digo que es la culpa de, es una reproducción de eso. Y también, por otro lado, a veces pensando y extrapolándolo, ¿no? Cuando pensamos, ¿y quiénes lideran el mundo educativo? Un mundo feminizado. Varones. Piensen quiénes son ministros, Los decanos. Incluso cuando pensamos en los sindicatos en Latinoamérica, ¿no? ¿Quiénes están negociando nuestros sueldos? Digo, hay ahí un desafío grande que de nuevo no es para versus. Creo que conectando con la recomposición. En Uruguay, la matrícula universitaria está conformada mayoritariamente por mujeres. Hay más mujeres estudiando y recibiéndose que hombres. Esto indica una transformación en el futuro, porque
va a llegar un momento que va a haber más mujeres que hombres liderando y tomando decisiones. O sea que eso es muy interesante. Claudia nos trae, para que se escuche, nos trae esta reflexión de hay más mujeres en el mundo académico y esto nos va a traer que en algunos años va a transformar el ecosistema de liderazgo. Y tengo una mala noticia, Claudia. Eso te iba a decir. Tengo una mala noticia. Vengo del futuro. No, bueno, hay países que ya tuvieron Yo tengo esos números. Quiero solo hacer un Sí. doble clic y conectarlo con ciencia y tecnología. En la organización que cofundé y lideré varios años, nos pasaba que no teníamos datos para decir, bueno, sí, vamos a transformar el ecosistema tecnológico. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando íbamos a ir a buscar inversores, que además nos ponían los desafíos más lindos del mundo, nos decían, bueno, ¿y cómo me mostrás el retorno de la inversión? Y en tanto tiempo van a haber tantas mujeres. Bueno, hay que cambiarlo eso, hay que mostrarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar datos. Y lo que encontramos que, si bien es cierto que cada vez en el mundo tecnológico, las carreras que son científicas tecnológicas, y hago una distinción, una cosa es las ciencias, y ahí en Latinoamérica tiene un movimiento diferente incluso al europeo, porque en Latinoamérica tenemos casi un 50% de mujeres que estudian química, ciencias básicas. Súper interesante. Y acá les doy un tip más. No solo estudian estas ciencias básicas, sino que terminan las carreras. Lo mismo pasa en el mundo tecnológico, que las carreras de tecnología, si bien somos pocas, y esto es un movimiento que a mí me preocupaba mucho, porque si yo buscaba los datos de 1970, de la década del 70, entre el 70 y el 75% de la matrícula eran mujeres, cientistas de la computación. Y la trampa está, ahora vamos a eso, porque siempre hay una fórmula de la que tenemos que tener en consideración, y yo siempre acá digo las soluciones con todas las personas, porque ojo, le pasó a este grupo, te puede pasar mañana a vos. Y ni hablemos que con inteligencia artificial, con todo lo que se acelera, esto va a pasar más rápido. Entonces, y te veo en tu incomodidad, respirando ya como... No, pero pará, hay trampas y hay soluciones y hay hacks. Lo interesante del mundo, o por lo menos de lo que veíamos en tecnología, es que las mujeres se reciben, son exitosas además, porque ¿qué pasa? En tecnología, como se necesita ese talento, enseguida los hombres abandonan porque los buscan, te pagan un muy buen sueldo y ya te armaron una carrera y en 2 días sos CTO, ¿no? Estás liderando la compañía. Que eso no significa que la estés liderando. Voy a hacer una aclaración. No, después hablamos de liderazgos. Pero conecto con esto que decís. Hay una tensión entre que cada vez más se nos pide una especialización, se nos pide mostrar que sabemos y podemos. Y es cierto, por suerte hubieron otras, por suerte no, por trabajo, por conquistas y por muchas muertes. Porque no estamos acá solas. Hay atrás un montón de mujeres que para llegar acá dieron sus vidas. Y hay que honrarlas también en eso, ¿no? Entonces digo, perdón, pero a veces me olvido y les doy otro tip. Dejen de decir por suerte, y me lo digo. Cuando uno dice por suerte, un minuto pensemos si es suerte o que le pusimos todo, ¿no? Entonces, en ese camino sí es verdad que se nos abrieron las puertas a las carreras. Ahora, estamos hiperespecializadas, pero no estamos en los lugares que tenemos que tomar decisiones. Por lo menos esta es la tendencia en el mundo. Digo, me gusta que acá está cambiando porque, bueno, hay una demanda y demás. Pero ¿qué te pasa? Vos llegás, y te lo digo porque yo también estoy en el ámbito académico, y ahora estoy con el doctorado y demás, como que nunca está suficiente, ¿no? Y después veo a un colega mío que como tiene otros atributos, como ser canchero y que le cae bien y es parecido al decano. Y seguro tiene voz barítono. Bueno, claro, tiene un montón de otros atributos, si me está escuchando ahí. Pero bueno, pasa en el mundo, me pasa un montón de veces en mi carrera profesional, está ahí. Entonces, lo que tenemos que transformar son los mecanismos, y acá les traigo una palabra, transparencia. Exijamos transparencia. Exijamos por qué, cómo decidimos llegar a los lugares. Porque, les doy otro ejemplo, la brecha de salarios. ¿Sí? Existe, 28%, en el mundo tecnológico es tremendo además. Y en eso tenemos un desafío muy grande, porque ¿cómo se llega a ganar algo que casi no te lo dicen? ¿No? Te arman el paquete de compensaciones, los beneficios. No es transparente. No es transparente qué hizo esa persona para llegar a ese lugar. Y la realidad es que eso es algo que tenemos que exigir y que hoy podemos exigir porque existe la trazabilidad. Podríamos decir, si ustedes que también seguramente lideran lugares de recursos humanos, espacios de decisión de comunicación, estos son mensajes claves.
Los lugares donde las personas son transparentes en cómo podés crecer y desarrollarte son los lugares donde la gente se quiere quedar. Y no solo eso, generar engagement, el compromiso, genuino. Lo digo porque muchas de las conversaciones que tenemos en los últimos tiempos es el talento, cómo lo atraemos, cómo lo retenemos y demás. Entonces, hago todo este viaje para volver a la pregunta de Miri. Y ahí, Miriam, yo creo que hay un punto que es no solo que el 2% de las inversiones en tecnología son destinadas a mujeres, y acá hay un punto. 100% mujeres, ¿no? Eso es importante. Claro, y ahí es importante. Si tenemos un varón a nuestro lado, ese 2% sube a un 22, 24%. Exacto. Eso es bien Y vos dijiste importante. algo clave recién, que es, elegimos cofundar, no elegimos fundar solas. ¿Por qué? Porque como el desafío es tan grande, y tenés que viajar, y tenés que correr, y tenés que estar, no sé, yo voy a muchos eventos de emprendedores y ni siquiera hay lactarios o guarderías, o sea, no está destinado a personas que querramos incluso decidir. De hecho, yo siempre les digo, porque estas son industrias muy masculinizadas, digo, lo mejor que podés hacer es la coparticipación y invitar a gente, a estos hombres que, lo digo porque mi pareja muchas veces me dice, che, yo tengo ganas de quedarme con mi hija, estar más tiempo, si tuviera la licencia la tomaría yo. Digo, abrimos el juego y decimos, ¿por qué tiene que estar solo la mujer bajo esas tareas del cuidado? Y ahí está ese otro desafío de las tareas del cuidado. Y abro ese concepto que no es solamente la maternidad. La pandemia nos trajo que somos personas que además nos hacemos cargo de nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres, el circuito que de alguna manera, además con temas de salud mental, empezaron a estar más dependientes. Entonces, y un poco para encontrar un atisbo de qué podemos hacer, porque estos datos e información en general nos frisan y decimos, bueno, me voy y ya no lo intento. No, la idea es tener la información para exigir. Cuando estemos en siempre tenemos posibilidades de informarnos y exigir y mostrar que podemos hacerlo diferente, mostrar que podemos hacer un cambio estratégico diferente. Ustedes lideran desde sus espacios y algo que a mí me interesa mucho y que creo que acá hay mujeres que lo hacen de diferentes maneras es, en general no tenemos referencias de cómo se lidera. ¿No? A mí me pasó toda la vida que estuve en 10 años de mi vida profesional con un grupo de personas que eran mujeres. Y me pasaba que me peleaba, me tensionaba, porque ya saben, tenemos el síndrome de la abeja reina, el de la tiara, no sé si sabían ese, lo buscan ahora, pero es nuevo. Además del impostor, tenemos todos los síndromes, ¿no? Y yo siempre lo grafico de esta manera, subís el Everest, ¿no? Porque además no tenemos cualquier montaña, tenés la montaña más alta, llegás y ¿qué haces? Pateás la escalera porque no querés que otra te compita. Sos la única. Y además los mensajes que se refuerzan de, ay, pero yo pude. Chicas, créanselas. Yo pude. No es real. Yo pude, ¿a qué costo? Yo pude transformando desde otros lugares. ¿Qué es el yo pude? ¿Y yo pude gracias a qué? ¿Y a quién? ¿No? La otra red invisible. El otro día hablaba con una persona que toma decisiones muy importantes en una de las mecas de la tecnología y ella invierte, y tiene un rol muy relevante, invierte $5.000 de su sueldo para sostener una red que cuando lo hablamos, digo, seguramente no le hice el doble clic porque no estaba bien preguntarle, pero seguramente eran latinas, mujeres, ¿no? Que cuidan, hacen esto, limpian, toda esa otra ecosistema que son el otro quiénes. Entonces, ¿cómo desde algo que es el emprendimiento tecnológico, que es lo que hoy marca el ritmo y el pulso de nuestras organizaciones? Porque son el aspiracional. Si ustedes en algún punto, donde estén, les dicen, bueno, ahora transformación digital, ¿no? Me escucharon hace unos años atrás hablaba de esto. Y miramos estas compañías porque estas compañías traen y nos enseñan a hacerlo. Ahora miremos cómo está desarrollado esto y si este es el sistema. Porque ahí tenemos mucho también para aportar desde los otros lugares y no el famoso cortar y pegar. Porque si yo creo en esta idea de subiste, quédate ahí y ensancha la cima. No solo para vos, que eso es importante, porque en general lo que nos pasa usualmente es que buscamos la otra cima. Nos bajamos rápido.
¿por qué no nos acomodamos? Hacemos esto. Ocupamos el espacio. Sí, traemos una cervecita, whisky, prendemos un puro, ¿no? Y decimos, acá estamos y voy a disfrutar de mi momento de gloria. Eso también tiene mucho que ver con estos patrones que estamos hablando, que son culturales, no los apropiamos y el mundo lo refuerza. Probablemente uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer diferente? ¿Y cómo esto lo puedo tensionar? Justo hace 2 semanas estuve en un evento donde una compañía de alguna manera se pronunció a no usar imágenes desarrolladas con inteligencia artificial. Ustedes saben, el año que viene, que no falta nada, el 95% de las imágenes que vamos a estar consumiendo en redes sociales van a estar creadas por inteligencias artificiales. Muy peligroso. No solo porque, y acá les voy a contar que hablábamos en ese lugar, yo el 8 de marzo busqué, porque quería hacer algún tipo de efeméride, y dije, bueno, voy a probar inteligencia artificial, porque no encontraba fotos de mujeres en tecnología latinoamericanas. Difícil, ¿no? Con toda la mixtura que implica. ¿Qué pasó? Enseguida salió la foto, yo la miré casi y la volví a mirar y me encontré con que tenía 7 dedos, con que estaba desfasada, deformes. ¿Saben por qué? Eso... No. En esta le puse $20, puse la tarjeta, te quiero decir. Suelo ser bastante más rata en general, pero ahí puse la plata. No, porque hay algo que se llama alucinación artificial. Y ahí conecto con lo que dijiste, qué peligroso. Que esto significa que cuando no tiene la base de datos digitalizada y el algoritmo está creado con una perspectiva de alguien que no... Y ahí digo, alguien, hombre americano de 30 a 35 años, con determinados estudios en Silicon Valley, ¿no? ¿Qué hace? Inventa, alucina. Y es un término espectacular porque lo trajo, y acá sí quiero honrar a una mujer, Mila Murthy, que es la CTO de OpenAI. Nadie sabe que la persona más grosa de ese desarrollo tecnológico es una mujer. Y trajo este concepto porque ahí dijo, ojo, las personas nos estamos acostumbrando a pensar que esto es lo real. Y yo acá les hago un combo de situaciones para que acompáñenme con este pensamiento. Lo que vos ves en la pantalla es un espejo, y es un espejo aumentado. Te muestra lo malo y lo bueno exacerbado, ¿sí? Y ahí tenemos, desde lo malo, tenemos situaciones y patologías nuevas como lo que se llama doom scrolling, que es la sensación de infierno. Conectamos 2 o 3 imágenes de lo que está pasando en Medio Oriente y nos queremos ir, ¿no? Doom scrolling. Es esta sensación que además el algoritmo sabe que te paraste 0 segundos más y te lo voy a pasar y te voy a alimentar sobre eso. Entonces, interesante porque si eso es el reflejo, no solo nos está afectando a las emociones. Pero ¿qué nos pasa a las personas con esto? Nos pasa que tenemos una percepción de la realidad igual que la realidad. Lo digital y lo real, el cerebro lo traduce de la misma manera. Cuando vos ves una imagen digital, percibís de la misma manera que si lo estuvieras viendo en la realidad. Nuestro hardware está diseñado para pensar y reaccionar emocionalmente como si estuviera acá. A mí me está pasando esto. Y piensen un segundo si no les ha pasado alguna vez de ver algo y exponerse y alguien te dice, pero pará, no estás ni acá ni allá, ¿dónde estás? ¿No? Entonces, sigamos con el razonamiento. Tenemos estas situaciones. Siguiente punto, que tiene que ver con esa percepción de la realidad. La palabra percepción de la realidad es clave hoy. Porque como operamos en el mundo es como lo percibimos. Y cómo nos percibimos. Y ahí entra en el juego de cómo creamos la autoimagen. Y cómo por el otro lado hay otra palabra que para mí es re fuerte. Y si ustedes se quieren llevar algo, piensen en esto. La autoimagen tiene que ver con la autopercepción. Y la autopercepción tiene que ver con algo más complejo todavía, que es el autoestima. Hablamos de tecnología, pero estamos hablando de algo muy humano. Si vos no tenés una capacidad y un desarrollo de autoestima, no vas a poder estudiar, buscar el trabajo que querías, pedir el ascenso. Porque la autoestima tiene que ver con unos procesos claves, como por ejemplo la capacidad de exploración. Piensen cuando ven a alguien más chico de edad, ¿qué hace? Tiene este momento de super yo y está, y hay algo como, y se comen el mundo y exploran. Bueno, eso es.
Y eso es lo que perdimos y estamos perdiendo. Entonces, por esto es peligroso. Ahora, ¿podemos revertirlo? Sí, podemos revertirlo exigiendo, sobre todas las cosas, qué estamos haciendo las personas con ese consumo. Yo creo que en un futuro no muy lejano lo que deberíamos decir las personas que consumimos es, yo quiero que esto sea como el cigarrillo, que ahora tiene imágenes tremendas de cáncer, ¿no? Quiero que me digas lo que me genera emocional y cognitivamente estar consumiendo esto. Yo después decido, ¿eh? No me saques el pucho. Yo después decido, pero quiero entenderlo. Entonces, en este proceso y la complejidad, podemos hacer cosas, nos podemos meter. Y hoy acá les quiero decir algo. No necesitan saber programar para entrar en tecnología. Si hay algo que está buenísimo hoy de lo que sí está pasando en inteligencia artificial, es que hay un movimiento que se llama no-code, que es podés no codear para desarrollar soluciones tecnológicas. Hace falta un buen problema que quieras meterte, decir, ¿cómo quiero hacer que más mujeres quieran meterse, desarrollar, pero además traquear su carrera, mostrarle al mundo? Porque cuando vos lo mostrás, ya no es el ámbito chiquitito. Ya empieza a haber algo que se cobra y se paga, que es reputación. Quería hacer 2 preguntas porque hay cosas que no entiendo. ¿Nombre y colegio? Lo del 95%, de eso de que el año que viene el 95% de las imágenes que vamos a consumir son ahí, que querría saber de dónde salió ese número, eso primero. Y lo segundo es que me llama la atención en realidad la propuesta, porque me hace acordar a la época, no me hace acordar porque no estaba yo, pero históricamente, la época donde los pintores empezaron a tener la conversación de, che, apareció la cámara fotográfica, van a dejar de existir los pintores. Y no pasó eso. Entonces, las nuevas herramientas están para incorporar y para mejorar. Entonces, depende de uno en cómo las utiliza. Entonces, el avance es inevitable. No podemos frenar un avance. Entonces, lo que hay que hacer es, en nuestra vida cotidiana, editar y administrar lo que hacemos, pero en todo, en lo que hablamos, en lo que escribimos, en las imágenes. No porque venga la inteligencia artificial, me parece que va a ser peor algo eso. ¿Nombre? Gabriela. Gabriela, gracias. Gracias por estas reflexiones. Esta es una estimación, sobre todo porque hoy todas las compañías utilizan, es mucho más barato en el fondo, y acá hay un equipo de producción detrás. Utilizar una inteligencia artificial que generar desde la realidad. Tomás 2 o 3 patrones, lo haces rápido y sencillo. Es una estimación. Hay muchas fuentes de datos. Ojalá no suceda, ¿no? Porque también hay algo de la sostenibilidad y después hablamos de qué implica la inteligencia artificial que no vemos en cuanto a lo que es la huella de carbono, los gastos energéticos y demás, porque no es barato. Que no lo veamos no es que no sea barato. Barato desde el costo energético. Y ahora con tu pregunta, yo coincido, creo que en la inteligencia artificial estamos en el momento de la humanidad de nuevo, de tecnofilia, tecnofobia, ¿no? Aparece algo nuevo y venimos o vamos y lo amamos o vamos o lo odiamos. La diferencia de lo que pasaba en las anteriores evoluciones tecnológicas, esta sí es muy compleja. Y acá vuelvo a esto, porque sí entra en un plano que no es un plano transparente, que es el plano de la captación de tu atención. Yo mido cuánto tiempo estás vos en una pantalla y veo cuán exitoso es un desarrollo tecnológico, y acá lo conecto con las soluciones, las inversiones y hacia dónde van, ¿por qué tiempo le dedicás vos a estar en la pantalla? Ahora, eso no es que es al azar. Uy, qué lindo, a Gaby le encantó esto y entonces le voy mostrando. Eso está estudiado y hay algo que está basado en algo que se llama, y si ustedes quieren, miren el lado positivo de las ciencias del comportamiento, que es un ámbito que poco lo entendemos, pero es muy interesante porque de alguna manera manipula los comportamientos existentes para hacer fomentar un comportamiento deseado. Y acá sí creo que la diferencia es que no es transparente qué es lo que te está generando a vos. Ahora, vos podés tener un montón de recursos, y digo la palabra recurso, por eso es una persona con historia, con recursos, con formación, en donde podés decir, che, esto lo apago. Como yo les dije hoy, apaguemos acá, chau, celular aparte. ¿Qué pasa con las personas que no están formadas de esta manera? Y este es un ámbito muy privilegiado, y no es la mayoría. Entonces, ahí cuando vos me preguntás y me desafías, yo te voy a decir, mira, la diferencia es que estamos ante una tecnología que primero es global y no se diseña acá. Y va a mercados
O sea, la gran discusión que está habiendo ahora es TikTok, que viene de China, cómo maneja la captación de la atención. Porque usted me va a decir, ¿qué tiene que ver la atención? Sin atención vos no podés aprender nada. Tu capacidad de atención es cada vez menor. No la tuya, digo, estadísticamente. Y ahí tenemos otros desafíos. ¿Elegimos eso o estamos ahí porque si no, no somos? Esa es la otra manipulación. Hoy hay una construcción de esa realidad del que somos. Y yo sé que no vamos a vivir ahora en el metaverso y el metaverso nos va a parecer algo rarísimo y como parece una película distópica, pero hay mucho de lo que estamos viviendo que es esa realidad paralela. ¿Dónde lo vemos en la vida misma? Miren cómo cada vez es más difícil tener una conversación donde dos posiciones, lo hablábamos con Miriam ayer, dos posiciones antagónicas no vean de eso una innovación. Y eso es algoritmo. ¿Por qué? Porque TikTok, por ejemplo, por ponerla más mainstream, lo que busca es buenos y malos, ceros y unos. El algoritmo trabaja así. Polarizaciones. No hay grises, no hay, bueno, me gusta, pero también puedo posicionar. Y eso hace que el cerebro, nuestro hardware, vuelvo a esto, hasta hay algo químico, físico que se origina, nos lleva a ese sistema de pensamiento. Entonces, estamos ante una gran escuela que no deseamos las personas, que son las pantallas. Y es única en la historia de la humanidad. No teníamos hasta ahora esa captación de atención. Y de transformación de pensamiento, ¿no? Porque justo ahora en Estados Unidos hay un juicio donde 41 estados se pusieron de acuerdo, medio inédito esto en el mundo, y le están haciendo un juicio a las compañías como Meta, TikTok, de hecho están todos, búsquenlo, es muy interesante cuando van preguntándole a Mark sobre, bueno, estas son todas las familias y ahora les pongo el título de la causa. La causa es la salud mental y cómo impacta en las juventudes que se suicidan o agarran un arma y matan a todos, ¿no? Que eso cada vez está creciendo más exponencialmente. Entonces, con esto a lo que voy es, si esto está pasando acá en el mundo de las leyes, que siempre llega un poquito tarde con lo tecnológico, es porque hay algo que no estamos viendo, que es esa capacidad de discernimiento. Vos dijiste, bueno, pero yo decido. Esa gente que tuvo la atención entre la pintura, la fotografía, había un momento de decisión. Vamos a seguir con esta línea pictórica. Pero y también había hay un mucho más desafío. posibilidad de decidir, ¿no? Creo que acá es muy importante que dividamos entre tecnología y tecnologías que son llamadas históricas, que empiezan a marcar cómo vivimos como sociedad y como cultura, ¿no? Nosotros estamos por primera vez en la historia de la humanidad donde las tecnologías marcan cómo sentimos, cómo pensamos, cómo envejecemos y cómo somos chicos. Vos podés hacer la diferenciación entre una pintura y una cámara fotográfica porque creciste en un mundo que todavía era dual, analógico, digital. Hoy agarrás a un niño de 8 o 10 años, le hablas de una pintura, te va a mirar desde ahí. Y está expuesto a un sistema educativo, porque la educación no se da solo en la escuela, que va completamente sesgarlo a través de un algoritmo a qué lo va a exponer. Y no tiene la capacidad de discernimiento entre verdad y verosimilitud. Ese es el gran peligro. Y me gusta la palabra peligro porque ni siempre el peligro es negativo. El peligro es lo que nos hace estar acá hoy como una vida. Uy, sabemos que hay un peligro, entonces me cuido y genero algo. Entonces, lo que tenemos que entender en relación a eso es que sí va a cambiar, no la manera como somos hoy, sino que muy profundamente la manera como somos mañana. ¿Y por qué? Porque cuando estamos ahí, ¿quién de ustedes acá, entre charlar con un amigo que piensa distinto, que está media quejosa, no prefiere estar ahí en Instagram o TikTok? Y eso responde a una cosa llamada dopamina. Eso va a cambiar la manera con que aprendemos, la manera con que nos relacionamos, la manera con que aguantamos estar 1 hora y media sin la celular. Entonces, creo que lo que trae Melina acá, que es sumamente profundo, es que empezamos a entender que al fin y al cabo, lo que tenemos que ver es cómo vamos a hacer para escapar de esos sesgos, siendo que desafortunadamente todo lo que está siendo construido lo sigue todavía respondiendo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que podemos hackear el sistema. Entonces, yo creo que acá veo que sí tenemos que estar sumamente atentos, pero también ver todas las oportunidades que nos dan
nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y también, ¿por qué no?, esa capacidad de vivir en red. Entonces, yo no sé cómo ves vos, pero yo creo que de verdad estamos frente a una gran oportunidad. Y como toda gran oportunidad, también con... conlleva una gran responsabilidad. Y con lo mencionamos a un gran RuPaul. riesgo, ¿no? Perdón que te interrumpa, y están levantando la mano. Y ahí conectamos esta respuesta. No, tenía una consulta que en realidad es si estamos emocionalmente y biológicamente preparados para acompañar el avance de la tecnología, porque hablábamos recién lo que refiere a que cada vez más estamos expuestos a imágenes generadas con inteligencia artificial. Y hasta el momento estaba la concepción de que una imagen no admitía prueba contraria. Y la imagen es, desde que logramos la percepción con el mundo, es como nuestro primer impacto de cómo percibimos las cosas y cómo sentimos, y si tanta creación a nuevas realidades que no necesariamente son reales de este mundo físico, cómo podemos llegar a prepararnos para eso, porque creo que hasta entonces la tecnología ha avanzado de forma acelerada, pero no creo que socialmente estemos como dándole el uso correcto. Es decir, siento que estamos atrapados en esa tecnología y nos diciendo qué bueno esto, cómo podemos mejorar y potenciar nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de innovar, de generar nuevas soluciones, sino que simplemente nos acompañan y muchas veces hasta hacemos la misma actividad que la tecnología, y la tecnología ya sabemos que lo hace hasta mejor que nosotros. Entonces, es el impacto psicológico que nos genera y cómo se cree que se está abordando esto de aquí a futuro, porque entiendo que va a ser cada vez más y se nos va a escapar de nuestras manos. Salud mental y tecnología. Sí, también yo creo que acá pregúntense palabras claves como liderazgo, ¿no? Creo que hay algo ahí interesante. ¿Cómo se está abordando? Yo creo que hay personas que lo están viendo y están desarrollando innovaciones y también están desarrollando varias soluciones para eso. De hecho, si ustedes se fijan hoy, las aplicaciones que empezaron a salir de salud mental o controles parentales y demás, es interesante porque hay un nicho. Ustedes, si quieren, se pueden meter por ahí y es valioso. Pero yo creo que hay algo de lo que trajiste y me viene a la mente algo que conversé con un periodista el otro día y me decía algo así como: mira, Meli, antes a mí me mandaban un video y yo decía, esto es real, ¿no? Como que el video mata, porque la foto se podía trucar, ¿no? Ya habíamos llegado a ese momento. Pero ahora los videos también se pueden trucar. Entonces, y acá voy a conectar con tu reflexión pregunta, que es, ¿qué entonces es lo real? Lo real se va a volver esto, lo presencial, el momento de encuentro entre las personas. De hecho, decíamos, el vivo, el estar en vivo y en directo, va a ser lo diferencial, que es algo que durante muchos años lo terminamos precarizando. De hecho, el mundo digital, la pandemia además nos terminó como llevando a lo digital si no lo estábamos. Entonces, está ese movimiento. Pero después hay algo, y acá lo conecto con la salud mental, que es todo esto otro que vos decís, la parte positiva, el cambio, la estrategia, y lo conecto con lo que decía Gaby y demás, demanda incomodidad, que es el eje rector de estos encuentros. Demanda que nos hagamos preguntas. Capaz no tenemos soluciones, pero que nos incomodemos, que nos preguntemos, che, ¿esto está bueno o no? ¿Me hace bien? Entonces ustedes se preguntan, ¿me hace bien? Paran un segundo y preguntan. Ahí voy. Acá sí puede ser un micrófono porque así después te graban con la pregunta, pero creo que esto que vos decís, hay un momento donde hay que ejercitar cada vez más lo que trabajamos hoy en el Canvas. Ponerte en el lugar más protagonista, preguntar, exigir, ponerte como en ese lugar de consumidora exigente. Y yo creo que en esas repreguntas salen más un lugar de protagonismo. Porque si vos vas al mundo emprendedor y le empezás a decir esto que me estás haciendo, está bueno, te van a decir, bueno, dale, mostrame otra cosa diferente. No lo tenés. Animémonos, porque también está ahí ese lugar. Hay que empujar, hay que entrar y hacer así, pero también está ahí, porque la innovación depende de la diversidad, y eso miles de estudios lo avalan. ¿Por qué hablábamos de esto de los crash dummies y cómo impactaba? No sé si querés contar ese ejemplo del impacto de los airbags, de los choques. Bueno,
Acá tenemos un tema interesante que son todos los egos generacionales, ¿no? Lo que estábamos hablando con Meli. Que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero nosotras morimos 30% más que los varones con el uso del cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque a quien utilizaron para testear la seguridad fueron solo cuerpos masculinos. O sea, nos excluyeron completamente de la ecuación. Y cuando eso sale en la revista Wired, hace como 6 o 7 años, no hace tanto, pero tampoco hace tan poco. Y acá viene para mí el gran dolorido de la repregunta, ¿no? ¿Y qué cambió? Nada. Entonces yo creo que acá es donde tenemos que agarrarnos exactamente de esos lugares donde también qué vamos a hacer en nuestros campos personales con esas respuestas incómodas o lugares que ya no queremos habitar. Porque vos dijiste una frase que a mí me choqueó mucho y me dolió, que mientras estamos pensando alguien lo está haciendo. Mientras lo estamos... que creo que fue eso. ¿Cómo era el concepto que decías? Similar. No recuerdo ahora. Entonces lo que a mí me sorprende muchísimo en relación a eso es que también es ese lugar de empezar a habitar ese desconforto, de empezar a entender lo que nos... Pero también qué vamos a hacer para, ¿no?, el accionar. Creo que acá es para mí, de esas preguntas grandes e incómodas, es la única que todavía siento que nos falta un gran camino para encontrar una respuesta, ¿no? Y con lo que vos decís también y conectando, creo que sí, hoy tenemos la información, hoy sabemos cómo en general el cerebro, las emociones, ¿qué pasa? Hay bastantes avances desde la neurociencia y demás. ¿Y ustedes saben cuántos pensamientos negativos tenemos por minuto? Cientos de miles. Bueno, más o menos son 95, va variando, pero es bastante. Entonces, el cerebro ya de por sí, por un tema de evolución, piensa siempre en los escenarios estos que hablábamos negativos. Y ni hablar si además en tu vida te reforzaron, ¿no? Volvamos a lo pavloviano, pero nos lo reforzaron culturalmente. No, cuidado, te vas a golpear. Hasta con el amor, desde el amor, ¿no? Con el amor y desde el amor. Hasta que venga el primero y te rompe el corazón. Claro, hay que primero partir por ahí, ¿no? Claro, pero esto lo traigo porque entonces estamos más desde la zona del confort, que es lo negativo, y no desde el desafío, que es decir, che, ¿yo me puedo hacer algo diferente? Hacerlo diferente hoy y lo innovador es hacer eso que nos haga bien, que nos mejore esa autoestima y esa sensación y capacidad de poder hacer y crear lo diferente. Que realmente, y les digo por experiencia propia, por estar en un ecosistema que si ustedes vieran cómo se toman las decisiones es, dale, boludo, anda a probarlo. Como, no está basado. ¿Y qué fuente de información te dijo esto? Después lo arreglamos. Y eso nos cuesta un montón, y acá sí hablo desde el género. Entonces, pensemos como, desarmemos esto, sí, la salud mental, pero pensemos que nuestro sistema operativo es este. La cuestión del género, para que les gusta la data. Nosotras cuando aplicamos a un puesto, cuando vamos a sugerir una idea, tenemos que estar 100% seguras. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje que una persona del género opuesto tiene en relación a su seguridad? Entre un 30 y un 40%. El pibe, por ejemplo, busco CTO. Bueno, eso sea algo de tecnología. Nosotras vemos, busco CTO. Bueno, pero no tengo el doctorado. Y esas diferencias que pueden parecer graciosas, impactan mucho a que estudiemos, nos recibamos, pero seguimos sin ocupar ese lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque mientras quizás muchas veces estemos pensando, otros están ya accionando, ¿no? Me quedé tiradísima con esa frase. Hay una pregunta última acá que nos quedó para ir redondeando. No sé si te la acordás. Sí, más que una pregunta. Gracias, Victoria, un gusto. Victoria, qué lindo. No, es que me quedé pensando con algo que dijiste. Para mí es medular la capacidad de discernimiento y que realmente está en riesgo por no estar ya casi catastróficamente enterrada. Pero cuando hablabas para atrás y si dónde estamos hoy es gracias a una cantidad de mujeres que estuvieron antes y que incluso le generó la vida, muy vinculado con la capacidad de discernimiento está la libertad. Y todo esto lo que veo, que derechos que ha llevado
cientos de años, ¿no? El cómo llegar a la Revolución Francesa, en fin, trácate, están en riesgo, están en juego, y cómo no estamos siendo conscientes, porque la libertad, más allá de que hoy en día está en la boca de todos, más que nunca, desde políticos, empresarios, sociedad civil, no sé, ciudadanos de a pie, estamos perdiendo una gran capacidad de ser libres. Estoy viendo lo malo, ¿no? Porque esto también tiene cosas... Sí, y como solemos decir en el mundo más desde la innovación, bueno, ¿y qué vas a hacer vos para eso, no? Como seguro podés hacer un montón de cosas, como traer este pensamiento. Y esta pregunta, ¿en dónde estoy perdiendo esa libertad de discernimiento? Creo, y trabajamos mucho con personas de diferentes edades también, es el punto más nodal, que ustedes hoy salgan de acá y quieran hacer preguntas, es lo más importante que van a poder hacer. Porque lo que trae el sistema y lo que el cerebro naturalmente va a ir es a las respuestas. Y no busquen respuestas, hagan preguntas. Eso me parece que nunca nos enseñaron. Digo, el sistema educativo como lo vivimos hoy es a dar respuestas a preguntas, y encima, por lo general, cuando trabajo con docentes, y acá nos ha pasado un montón, cuando pasó con Wikipedia, siempre era... Pero no hagas preguntas que puedas sacar de Wikipedia. Así que Wikipedia sea tu pivote, porque tampoco podés negar que esa es el consumo cultural, pongámosle la categoría que tiene. Enseñar a usarlo. Enseñar a usarlo hoy y enseñar a tener capacidad de discernimiento, capacidad de acción, es el mayor y más desafiante acto revolucionario, que es preguntarse. Todo se inicia con una pregunta. ¿Y por qué no soy yo la que está ahí, que me encanta ese puesto, esa foto, el lugar que está ocupando esa persona? ¿Y qué tengo que hacer para estar ahí? Entonces, para ir terminando, les quiero hacer una invitación y una provocación. Nosotros nos volvemos a encontrar en agosto, ¿no? El próximo... ¿No, Anita? Bien. Guardemos el Canvas de hoy y en agosto agarremos y hagámonos solo una pregunta. ¿Qué hice para cambiar lo que estaba ahí y que de verdad me ha generado incomodidad? Porque creo que ese es el gran punto. En esa sociedad tan acelerada y todo eso, muchas veces la expectativa para la respuesta nos impide hacer la buena pregunta. Y te voy a rematar con algo. Hoy vimos que la definición de innovación tenía que ver con que sea permeable, que sea asequible, solemos decir, que sea bajado a la realidad, que sea algo posible. No se pongan, voy a transformar el sistema educativo. Me encantaría, empezamos, algún día hay que empezar. Pero pónganse algo que para ustedes pueda ser un hito posible, porque la innovación es el impacto real, contextual, en un ambiente de sus vidas, no en todos. Y les traigo algo del mundo de las startups, que imagínate, yo empecé en el mundo a los 50. Cuando la gente ya está jubilada, yo, bueno, nada. No tengo mucho sentido de la ubicación, entonces decidí meterme ahí. Y eso tiene un concepto súper interesante que es la North Star, que no puede tener que ver con la realidad y te obligan a pensar dónde quisiera estar si no tuvieras que contestar ninguna pregunta de aspecto lógico. Entonces quizás eso también es una cosa interesante para nuestro Canva, ¿no? ¿Cuál es mi North Star? Y quizás ella diga, yo quiero ser top model de pasarela y desfilar para Chanel. Perfecto, o sea, si ese es tu North Star, ¿cómo la bajamos a llenar nuestro propósito? Y vos sabés que eso me abrió la mente y tengo muchísima dificultad en pensar a mi North Star y todo el tiempo me estoy challengeando porque siempre veo que las personas de mi edad y de otro género, muchas veces de otras culturas que no sean la latina, están subiendo el Everest y yo estoy aquí para dar el saltito a la tarima y digo, bueno, voy a poder. Y entonces también démonos esos lugares, ¿no? De no solo no buscar la buena respuesta, sino que también permitirnos volar un poquito y cuando vayamos a revisar nuestro Canva. Y que ustedes se tienen que rendir cuentas a ustedes mismas. Wow. Broche de oro. Ahí Oye, está. muchísimas gracias. Muchas gracias.